vaso escogido de Dios. Ven y escucha nuestro ruego, Santo Apóstol del Señor. Estimados amigos, nos encontramos ya en nuestro tercer programa acerca de la santidad. Este programa que hemos titulado Conversaciones de Santos. En esta oportunidad me acompañan dos amigos míos, Adán y Sofía. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, padre. Bien, muy contentos porque este tercer programa vamos a tratar de un santo que es inspirador de los misioneros, es el gran misionero de la iglesia, es llamado el apóstol de los gentiles, es el hombre entusiasta, fervoroso, primero un fariseo firme en sus propósitos, después un cristiano que ha asumido, ¿no?, un contacto con Jesucristo de intimidad tan grande que lo lleva a predicar el Evangelio, inclusive en situaciones de peligro, de riesgo. Bien, vamos a hablar entonces del apóstol San Pablo. San Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? San Pablo, el gran discípulo de Jesucristo, que forma comunidades cristianas, ¿no?, que enraiza en determinados lugares comunidades cristianas, que recorre como una aventura, ¿no?, una aventura épica, como esos grandes hombres de esas historias épicas de Grecia, ¿no?, como un Odiseo que recorre los mares en busca de cristianos, en busca de hombres que conozcan la salvación de Cristo, que conozcan la verdad, predicando el Evangelio de Jesús. Bien, ese es San Pablo, así que con mucha alegría, mucho entusiasmo, chicos, empezamos este programa, ¿sí? Sí, padre. Bien, ¿qué hemos preparado entonces hoy día? Bueno, más que haber preparado, yo quisiera empezar, como siempre, con la antífona de entrada de la fiesta de la conversión de San Pablo, que se da el 25 de enero. Dice así: sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el juez justo tiene poder para velar hasta aquel día por el depósito que se me confió. Mira, es eso justamente lo que vamos diciendo, ¿no? Es un hombre convencido, Cristo es su juez, a él no lo juzga nadie, él es juzgado por Cristo, el único juez que le interesa es Cristo, y él ha puesto en él su confianza, ¿no? Claro. Justamente su vida es una muestra clarísima de la gran confianza que ha puesto San Pablo en Jesús, y que tiene que ser para nosotros un ejemplo, porque también tenemos que nosotros tener nuestra confianza puesta en Cristo. En las buenas y en las malas, en la vida y en la muerte somos de Cristo, también eso lo dice San Pablo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, San Pablo, que es Saulo, su verdadero nombre, nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, ¿no?, que es en la actual Turquía, ¿no? Bueno, San Pablo se convierte antes de los 30 años. Bueno, como relata el Evangelio, no, como relata los hechos. Sí, los Hechos de los Apóstoles, en la cual relata su conversión, ¿no? El evangelista San Lucas, en la cual dice que San Pablo, estaba yendo camino a Damasco, en la cual se le aparece, ¿no?, como él lo menciona, el Cristo resucitado. Y a través de esa experiencia de ser perseguidor del cristianismo, pasa a ser el fiel predicador, ¿no?, de los gentiles, ¿no? Uh-huh. de aquel mundo greco-romano, ¿no? Entonces, San Pablo, como también San Pablo, Saulo, antes, ¿no?, en su vida de perseguidor era Saulo, y Jesucristo le llama cuando le da esa misión de evangelizar, esa misión de anunciar el evangelio de Cristo a los gentiles, le pone el nombre de Pablo, ¿no? Uh-huh. Y en la cual, como vemos también ese cambio de nombre, porque es una nueva vida, se convierte, tiene otra manera de pensar, otra forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, y así también como vemos en San Pedro, ¿no?, que antes uh-huh. era Cefas y ahora
San Pedro, ¿no? Le pone Pedro. Claro. Y yo creo que valdría la pena, no sé si les parece, leer esa parte que es muy bonita de la conversión de San Pablo. Sí. La antecedemos un poco con lo que cuenta la vida de San Pablo. Antes San Pablo era fariseo, ¿no? Sí, era fariseo, claro. era joven, estudiante, fariseo porque pertenecía a la escuela farisaica, ¿no? O sea, los fariseos eran un grupo dentro de los doctores de la ley, de los que estudiaban la ley, ¿no? En el Israel, era estudiante y pertenecía a una escuela que era tal vez de los más representativos fariseos, más eruditos fariseos en el tiempo de Cristo, el fariseo Gamaliel, ¿no? Eso también lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, ahí hay una cuestión. Él era muy vehemente. San Pablo muestra en sus cartas, ¿no? Si es que podemos hablar un poco de su personalidad, él es muy vehemente, ¿no? Tiene un temperamento fuerte. Es muy decidido, él se decide, ¿no? O sea, si hay gente que está en contra de la ley de Dios, él va a ir a luchar contra la gente que está en contra de la ley de Dios. Pero vamos a ver cómo es su conversión. Entonces, él es un hombre instruido, estudioso, se sabía muchos textos de las Sagradas Escrituras de memoria, estudiaban la Torá, la ley de Dios, se la sabían, ellos se sabían muchísimo la Sagrada Escritura, era parte de su aprendizaje. Entonces él tenía la ley aquí, ¿no? La Torá ahí, y también los profetas. Entonces es un hombre religioso, es un hombre culto, en contraposición con los otros apóstoles, que eran pescadores, ¿no? Claro. Que eran publicanos y qué sé yo. El apóstol San Pablo era más bien un hombre erudito, leído, instruido en una escuela farisaica, en una escuela donde estudiaban las cosas de la ley. Bien, y como está metido en todo ese asunto, cuando lo capturan a San Esteban protomártir, claro, ¿no? Él no apedrea a San Esteban, pero agarra, incita, ¿no? Agarra, sí, ¿no? Está metido, o sea, él coopera, pero está metido en el asunto, teniendo los mantos a los que apedreaban a Esteban, ¿no? San Esteban protomártir murió, ¿no? Perdonando a sus perseguidores, y San Pablo, Saulo, en ese momento está muy convencido de ir contra los cristianos, que eran los que se oponían a la ley de Dios, que estaban destruyendo la ley de Dios en principio para su pensamiento, y convencido de eso pide cartas, ¿no? a los jefes de Israel para irse a otros lugares. O sea, ni siquiera era dentro del territorio judío, sino fuera del territorio judío. O sea, se va al extranjero a capturar cristianos, claro, ¿no? Porque eran opositores de la ley. Claro. Bien, entonces ese era justamente el cometido. Y lo que pasa es su conversión. Entonces, leamos un poco lo que es su conversión. Hechos 9:4. Mientras vas buscando, entonces esto es importante, porque él entonces está con un deseo claro, determinado, de, siendo que no pertenece a esas naciones, sin embargo convocar a estos porque eran judíos, y por ser judíos les correspondía vivir bajo la ley judía, y por esa razón llevar entonces por medio de ciertas cartas, de ciertas influencias, llevarlos nuevamente cautivos, esta vez ya a los cristianos, a Tierra Santa, para juzgarlos, cosa que después va a pasar con su vida, cosa que después le van a hacer a él. Sí. Pero bueno, leamos la conversión. Dice así, Hechos, en el capítulo 9, bueno, partiendo del versículo 3 para que se entienda el contexto de lo que voy a leer. Dice: pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se iban detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. En este momento
está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues he elegido a este hombre como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Bien, hasta ahí. Entonces es muy bueno, el texto nos ayuda muchísimo. Primero, Ananías, o sea, si bien el Señor le está hablando, ¿no? Ve a la calle larga, ¿no? a la vía recta, sí. Le dicen, ¿no? Hay otra traducción que le llaman a la calle larga. Quiero que sepan que esto existe. Actualmente está esta casita en Damasco, en Siria. Los que peregrinan en los viajes de San Pablo, ¿no? Los que van haciendo el recorrido de San Pablo, conocen esta casita existe todavía, era la casita donde Pablo se alojó cuando estuvo ciego esos 3 días y esas 3 noches, pasó ciego, ahí donde lo fue a ver Ananías. Ahora, también es importante lo de Ananías, porque Ananías nos da una información. Me ha llegado los comentarios de la cantidad de males que ha hecho con tus discípulos, ¿no? En Jerusalén. O sea que, por eso les digo, no se conformó Saulo con agarrar los mantos solamente. O sea, no fue el colgador, digamos, de los fariseos. Él era activo. Claro. Sí, y activamente, entonces, estaba en porfía contra los cristianos, porque estaba convencido de que los cristianos habían apostatado de la fe judía, como Cristo, ¿no? Se habían vuelto a la herejía, y se habían convertido, se habían apartado de la fe, entonces era lógico que un hombre celoso de las cosas de Dios fuera y los combatiera, ¿no? Como los antiguos macabeos, ¿no? Que mataban a los que eran judíos y por ejemplo vivían como paganos, ¿no? O los que querían quemar incienso a los ídolos. Pues exactamente igual. Él, movido por eso, va en busca. Entonces tenía cartas de los sumos sacerdotes para encontrar cristianos. Bueno, bien, ahora voy un poco acerca de lo que dices tú del cambio de nombre, ¿no? Porque es cierto, Dios le ha cambiado el nombre, así como le cambió a Simón, le puso Pedro, así también a Saulo le ha puesto Pablo. Ahora, el nombre de Pedro significa piedra, y el nombre de Pablo significa el mínimo, el pequeño. Y esto es justamente algo que claramente habla de Pablo. O sea, él era un hombre significativamente grande para el pueblo judío. O sea, en la ley mosaica, el que daba la vida por la ley, el que vivía por la ley, era un hombre grande, ¿no? Era un hombre afamado, ¿no? Su fama crecía ante los demás porque era un hombre noble, un macabeo, pues, ¿me entienden? O sea, alguien que daba la vida por la ley de Dios. Pero ahora Cristo le cambia el nombre para que él se dé cuenta que es el más pequeño. Y para que entienda lo que es el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes que decía que Jesucristo, ¿no? El que quiera ser el mayor, que se ponga al servicio de los demás. Sí. Y el que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Sí. Pues es eso lo que le dice San Pablo. San Pablo, entonces, o sea que en su vida Cristo quiere que maneje Pablo esta situación. Él va a ser apóstol, él va a hacer cosas mucho más grandes, impensables cosas que él tal vez se podía haber propuesto siendo miembro del Sanedrín, o siendo miembro de los fariseos, o qué sé yo. Cristo le dio la capacidad a San Pablo para poder llevar el Evangelio a lugares totalmente desconocidos, inhóspitos. Y sin embargo, Dios lo considera a Pablo como un pequeño, ¿no? Era un hombre sabio, tenía mucho conocimiento, pero es un hombre pequeño, ¿no? Pequeño para Dios, porque los que son pequeños para Dios son grandes en el reino de los cielos, ¿no? Sí, qué interesante, padre. Bueno, algo que quería resaltar, que coincidentemente pasó también 3 días y, digamos, en su proceso de conversión, ¿no? Sí. O sea, bueno, claro, el texto no lo dice, pero me jala mucho esto porque
coincidentemente son, no sé, el tiempo como de muerte de Cristo y resurrección, Claro, ¿no? Es como claro que sí. la muerte del hombre viejo para el hombre nuevo, ¿no? Exacto. Y esto, ¿saben qué? Es también muy bonito porque el bautismo lo que hace en nosotros es adentrarnos en el misterio de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Claro. Saulo está ciego, ¿no? Cristo le dice: Saulo, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y queda ciego San Pablo. Y pasa esos 3 días ciego, ¿no? Introduciéndose, ciego con los ojos, ¿no? El órgano de la vista no le funciona. Pero sin embargo ve a Cristo, porque Cristo le dice, ¿no? Está orando y ha visto que un hombre que se llama Ananías lo va a ir a curar, ¿no? O sea que ve internamente. ¿Y qué cosa es lo que ve? Ve justamente esa transformación que Dios va a hacer con él, ¿no? Claro. Esa conversión que va a haber en él, que justamente se da en el bautismo. Es el bautismo lo que en nosotros da esa conversión, ese adentrarnos en el misterio de la muerte, manifestado en los 3 días, claro. Pero también en el misterio de la nueva vida, porque San Pablo se va a ir de Damasco con una nueva vida. Claro. Y otro tema también que quería, estaba reflexionando mientras comentaba, es San Pablo, Saulo hasta en ese entonces perseguía en realidad la iglesia de Cristo, ¿no? Y cuando Cristo se le aparece, le dice: ¿por qué soy yo Cristo a quien tú persigues? O sea, él no dice, Cristo no dice: persigues a mis seguidores. Claro, él dice: me persigues a mí. O sea, cuando ya representa que efectivamente está persiguiendo su iglesia. Claro. O sea, reconocemos ahí claramente que la iglesia ya estaba instituida. Sí, por supuesto. Ya la iglesia ya estaba, mira, constituida, ya estaba fundada, ya había comunidades. Claro. Y también en ese momento ya está perseguida, porque San Pablo es el primer perseguidor de la iglesia. O sea, claro, no hay una persecución como la de Nerón, pues claro, pero ya hay persecución. Claro. De hecho, los cristianos, ¿por qué? O sea, viven en Jerusalén, y cuentan los hechos de los apóstoles también, vivían muy cordialmente con la gente, y la gente alababa a Dios por lo que veían en ellos, pero los fariseos, los doctores de la ley, constantemente instigaban para que fueran apartados. Entonces empiezan a perseguirlos, por eso tienen que escaparse, y se tienen que escapar a Antioquía, se tienen que escapar, por eso ahí en Siria, en Damasco, hay incipientes comunidades cristianas. Son los cristianos que venían de Jerusalén, algunos por conversión ya eran de otros pueblos, pero principalmente eran judíos, ¿no? Y esos judíos estaban escapándose de esa persecución, claro, de ese golpe que estaban recibiendo por parte de los doctores de la ley, ¿sí? Yo quisiera que leas otro texto, Gálatas 1:11, porque el mismo San Pablo habla de su propia conversión. O sea, esto lo habla San Lucas, ¿no? San Lucas es el que escribe los Hechos. Pero San Pablo mismo, cuando le habla a los cristianos de Galacia, cuenta un poco lo que es su conversión, qué pasó en su conversión, ¿ya? Entonces, esto es lindo porque nos permite ver algunos detalles más, ¿no? Gálatas 1:11. Estás en el 6, Gálatas 6 estás. Tienes que ir un poquito más atrás. Y esto nos ayuda a nosotros a ver mucho cómo es Cristo mismo el que instruye a San Pablo, ¿no? Claro. Por eso San Pablo es un hombre que tiene mucho contacto con Cristo, una intimidad muy grande tiene con Jesucristo. Jesucristo se ha mostrado, ¿no? Muy, muy, muy firme en su deseo de que él sea un misionero. Y por eso es que lo adiestra, ¿no? Jesucristo lo lleva, ¿no? Lo lleva consigo, ¿sí? ¿Encontraste? Gálatas 1:11. Las hojas son delgaditas a veces. Sí, no hay. Ajá. Ya, Gálatas 1:11 acá. La llamada de Dios. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no recibí ni aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnilláis abandonado al que os llamo por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os han turbado y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos
o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya he dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Muy bien. Ven, cuenta un poquito San Pablo aquí cómo en otro tiempo, ¿no?, él era perseguidor cercano a los judíos, ¿no?, y era perseguidor de los cristianos, ¿no? Pero Dios lo ha llevado, ¿no? Por eso Cristo es el que le ha dado el Evangelio. Cristo le ha anunciado el Evangelio a San Pablo, ¿no? San Pablo lo ha recibido no de mano humana, porque ¿y a qué se refiere San Pablo? No que no haya recibido instrucción de los apóstoles, porque Claro, también dice porque otros textos de que él ha recibido instrucción de los apóstoles. Pedro le ha dicho tal cosa, que se dediquen a tales cosas, pero habla de este tiempo, de esta situación, de estas circunstancias en las que él se ha dedicado a, ¿cómo se llama? O sea, con Cristo se ha encontrado, y Cristo, que es el amor, le ha mostrado el Evangelio, ¿no? Hay otro texto que nos habla justamente de lo que pasó con San Pablo después de la ida a, ¿cómo se llama? De la ida a Damasco. Uh-huh. A ver, eso está en Gálatas, ahora 1:17. ¿Sí? Un poquito más adelante era, ¿no? Sí, acá Ya, justo a ver, 17. sí. A ver, un poquito antes, fíjate. Bueno, valdría la pena que continúe leyendo porque en realidad estaba ya cerca de ella. Ya, a ver. Dice acá: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre me llamó por su gracia, tuvo más bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, en donde vivía Damasco, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 días subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía, y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Sicilia. Las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. Uh-huh. O sea, se dan cuenta, ¿no? Que dice San Pablo que se convierte, se va a Arabia, ¿no? Y después regresa, y entonces va también a Jerusalén y se contacta con San Pedro, Uh-huh. y conoció a Santiago, el apóstol Santiago el mayor, por eso es el hermano del Señor, era primo de Cristo, ¿no? Junto a Zebedeo, pues, con Juan. Conoció a Santiago, después va a decir también que vio a San Pedro y que vio a San Juan, ¿sí? Pero San Pablo aquí dice, ¿no? Por eso el Evangelio Uh-huh. se lo comunicó Cristo se lo dio. También recibió instrucciones de los apóstoles, pero él predica, porque Cristo lo reservó a él para que predicara el Evangelio a los gentiles, ¿sí? Claro. Bien. Quedamos allí hasta este momentito, hacemos un primer corte de nuestro programita y seguiremos después entonces con nuestras conversaciones de santos. Vas sin temor de perderte, pues solo Cristo es tu vida. Continuamos con nuestro programita de conversaciones de santos. Estamos hablando del apóstol San Pablo, perdón. Habíamos quedado en este tema de su conversión, ¿no? En la cuestión de cómo Cristo lo ha reservado a él, se ha convertido al cristianismo, lo ha reservado a San Pablo para que pueda predicar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, una cosa que también quería contarles es que San Pablo no ha apostatado del judaísmo. O sea, a ver, vamos a ser claros. Para San Pablo, ser cristiano es justamente ser un judío fiel. San Pablo se da cuenta, o sea, no es que él apostató, porque Cristo tampoco apostató del judaísmo. El judaísmo es una religión que en el tiempo de Cristo llegaba justamente a ver al Mesías, o sea, era una religión expectante,
estaban aguardando la llegada del Mesías. Cuando San Pablo se convierte, él, digamos, Cristo le cambia la vida porque él tenía un pensamiento del Mesías distinto y él tenía digamos, una mirada hacia la ley distinta, pero él no deja los principios de la fe, que son los principios del judaísmo también. Entonces, ser un cristiano para San Pablo más bien es ser más bien un judío fiel. Ahora, por otro lado, también vale la pena decir que San Pablo se enfrenta mucho a aquellos, porque como le predicaba a los gentiles, a los que no conocían la ley judía, los preceptos judíos, que la circuncisión, que el sábado, que el no comer determinados animales y cosas así, que los judíos cuidaban mucho, como le predica a los paganos, San Pablo se da cuenta de que los paganos no son judíos y por tanto no tienen por qué cumplir las leyes judías, no las leyes cristianas, sino entonces justamente la carta a los romanos habla mucho acerca de este tema, de cómo la ley se ha dado y se dio justamente para los judíos, la ley mosaica, porque además hay que entender de que la ley eran los 10 mandamientos, pero junto a los 10 mandamientos, los judíos, los doctores de la ley, ¿no? los grandes rabinos, ¿no? que hacían los comentarios de la ley, que después justamente son los que van a hacer este libro que se llama el Talmud, que es justamente los comentarios, ¿no? de la Torá. Entonces, y que van a decir que esos comentarios son inclusive más importantes que la misma Torá, ¿eh? O sea, los mismos judíos, bueno, después cuando se va cambiando la religión judía, ¿cierto? Se hacen un poco más firmes en este comportamiento, en esta manera de pensar. Pero San Pablo se da cuenta con la conversión que tiene que él es judío, es hijo de judíos, él ha predicado la fe judía, pero en la conversión se da cuenta que, claro, la fe judía lleva al cristianismo, tiene que llevar al cristianismo. Y por tanto, llevando la fe al cristianismo, el judío verdadero, el judío fiel, es el que ha alcanzado a conocer a Cristo. Por tanto, no hay una contradicción entre judaísmo y cristianismo en ese sentido, ¿no? Porque aquel judío verdadero es el que tendría que llegar a alcanzar el conocimiento de Cristo, tendría que tener como fundamento a Cristo, porque la fe judía sirvió justamente para que Cristo viniese, o sea, el mundo judío, el pueblo judío sirvió para que Cristo viniese, y una vez venido Cristo, pues el judío fiel tiene que reconocer en él a su Mesías y a su Señor. Por eso San Pablo entiende que él no ha apostatado, no se ha ido de la fe, no se ha apartado de la fe. De hecho, en una confrontación, ya cuando está siendo encarcelado, me estoy adelantando un poco, pero cuando está siendo encarcelado y lo llevan a Jerusalén, San Pablo habla, ¿no? Y le habla a los judíos que ha sido apresado y que lo han apresado a consecuencia de creer, ¿no? en la resurrección, de creer en la vida eterna. Cosas que el judaísmo farisaico al menos planteaba, postulaba, ¿no? Bien, entonces él por eso no se entiende apartado de la fe, no se entiende apartado del judaísmo, no se entiende apartado de las líneas con las cuales el judaísmo más bien conduce al cristianismo, ¿ya? Bueno, esto es un tema que me parece importante decirlo. Después otro tema, muchas cosas que se pueden tratar acá de San Pablo, pero también otro tema que me parece muy lindo es sus viajes y su predicación, ¿no? Sus viajes y su predicación, porque San Pablo no se quedó en un lugar, sino que fue y predicó. Y primera cosa que me parece linda, ¿no? Por ejemplo, cómo se ve la misión de los cristianos, la evangelización, fue destinado, dice, con Bernabé a su primer viaje. En ese viaje pasaron por un montón de lugares. Me parece que, si contáramos los viajes de San Pablo, es realmente impresionante la cantidad de cosas que hizo, la cantidad de cosas que vivió, la cantidad de cosas que hizo en relación a la misión, la cantidad de lugares donde fundó la iglesia, o sea, donde enraizó la iglesia católica, en donde ordenó presbíteros y obispos, ¿no? Entonces, todo eso es un ministerio enorme, enorme. Ya las cartas que San Pablo, miren la cantidad de cartas que San Pablo escribe, que a los romanos, que a los gálatas, que a los filipenses, que a los colosenses, ya a los efesios, ya nos hablan de la cantidad de lugares donde San Pablo había pasado, donde había misionado, ¿no? Y es un montón de lugares, Chipre, Troas, bueno, de todos esos lugares, para que ustedes vean cómo predicaba San Pablo, porque la idea era primero ir a esos lugares, y como habían judíos en todo lado, porque los judíos habían vivido diásporas
de muchos tiempos, en muchas circunstancias. Entonces había judíos en muchos lugares. Entonces, ¿qué cosa hacía San Pablo? Primero ir a la sinagoga de ese lugar. Predicaba, anunciaba que lo que el judío... Justamente eso, ¿ven? ¿Por qué iba a la sinagoga? Porque él era judío y porque veía que su fe judía y la fe judía de la sinagoga tenía que encumbrarse a Cristo. Devenía en Cristo. Claro. Devenía en cristianismo. Entonces iba primero a la sinagoga a hablarle a los judíos para decirles que el Mesías esperado ya había llegado. Y ese Mesías era Cristo. Y que había muerto, que había resucitado y que nos había dado la vida eterna. Ahora, pero en muchos lugares, en las sinagogas, no lo escuchaban. O sea, y cuando lo escuchaban, lo querían apedrear, lo querían matar, lo expulsaban, lo exiliaban de ese pueblo. Entonces San Pablo empezaba a predicar ahora ya no a los judíos, sino a los gentiles. ¿Ya? O sea, a los que no eran judíos. Y quiero poner un ejemplo, porque es un ejemplo maravilloso. Léete Hechos 17:21, se los voy adelantando mientras va buscando la cita, en donde San Pablo va al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Esto es muy bonito porque el Areópago era el lugar del encuentro, era como el foro donde se reunían los filósofos. Y en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, renglones antes, habla de dos grupos de filósofos que eran justamente, por eso es tan histórico esto, ¿no? Que marcan justamente ese tiempo, los epicuros y los estoicos. A ver, lee por favor 17, tal vez un poquito antes del 21, donde aparecen los estoicos y los epicuros. Cuando hablo del Areópago. A ver, desde el 16 vamos a ver. Porque es justo Pablo en Atenas. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicureos y estoicos. ¿Ves? Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decían porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez allí le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué significan. Todos los atenienses y los forasteros que residían allí solo sabían pasar el tiempo contando u oyendo la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, comenzó así. Ya, a ver, quédate allí. Miren, a nosotros no nos suena mucho, porque Areópago tal vez mucho no es muy conocido por nosotros. Claro. Pero como les decía, el Areópago era el lugar del encuentro de los filósofos. Ustedes tienen que pensar que Pablo está ahora en Atenas. ¿Qué era Atenas? No era la capital de los Juegos Olímpicos, ¿no? Era, o sea, además de ser eso, es la cuna de la filosofía, es la cuna de las ciencias occidentales. El mundo griego es el mundo de los filósofos. Si bien hay otras historias también de conquistas y demás del mundo griego, sin embargo el mundo griego era el mundo más influyente. Hasta hoy es el mundo más influyente por la filosofía. Porque podríamos decir que en la filosofía griega se encuentra el ADN de todo el pensamiento occidental. Sí, o sea que estaba en la crema innata, digámoslo así. Si dijéramos ahora estaba en el lugar de las universidades, ¿no? En el lugar donde están el lugar de ciencias más importante del mundo. Ahí estaba San Pablo. Sepan ustedes entonces que además era tan influyente Grecia en el mundo que el griego era la lengua común. En Roma, si bien hablaban en latín, pero la gente hablaba griego, porque era la lengua abierta. En Alejandría de Egipto hablaban griego. En la Tierra Santa hablaban griego. En Turquía, la actual Turquía, ¿cierto? Sí, claro. Hablaban griego. O sea, todas esas zonas estaban influenciadas, claro, tendrían pues sus dialectos también, pero el idioma, la lengua franca, digámoslo así un poco como el inglés hoy día, ¿no? Claro. Una cosa así, era el griego koiné. Entonces, piensen ustedes cómo influía Grecia en todo el occidente. Inclusive los mismos romanos, que era el imperio, porque Grecia fue un imperio y después el imperio romano asumió a Grecia, ¿no? Era parte del imperio romano. Pero piensen ustedes que era tan influyente, tal vez
bélicamente, políticamente, Roma era el dueño de todo. Pero culturalmente, Grecia era la dueña del patrimonio cultural del mundo. Bueno, Claro. ahí está San Pablo. Está entonces metido San Pablo en un lugar donde hay filósofos, donde hay escuelas de filosofía, donde ya ha pasado por allí Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Donde han pasado los 7 grandes sabios de Grecia, los llamados 7 grandes sabios de Grecia, donde hay todo un patrimonio cultural. Y ahí está San Pablo. Y entonces San Pablo es muy inquieto. Si han escuchado bien el texto, es muy inquieto. Hablaba en el ágora, hablaba en el mercado, hablaba aquí, entonces todos escuchaban y decían, ¿quién es este charlatán? ¿Ven? Claro. ¿Ven? Sí, Como eran claro. cultos, Sí. como eran cultos y este hablaba de divinidades, entonces estos, ¿quién es este charlatán? Pero como llama mucho la atención San Pablo, entonces ustedes imagínense, ¿qué haría? ¿Qué haría San Pablo para llamar tanto la atención? Entonces un buen día, lo agarran los mismos filósofos y se lo llevan al Areópago, que era el lugar más importante de debate, de confrontación y de enseñanza, y ahí lo llevan. Entonces, háblanos. ¿De qué cosas nos vas a hablar? ¿Qué cosas nos vas a decir? Bueno, y realmente valdría la pena leer un poquito de lo de San Pablo en el discurso. Areópago, del discurso de San Pablo, porque es una predicación exquisita, la de San Pablo. Es una predicación en donde sabe entrar en un mundo que no es cristiano. Les habla a gente que no tiene idea del cristianismo, a gente que no tiene idea de la fe, les habla de una manera tal, por tanto, es como el fundamento, digámoslo así, de aquel que va a gentes, o sea, que va a trabajar en una cultura no cristiana. Entonces, a ver, lee un poquito, Claro, no todo, pero por lo Sí. menos las primeras líneas. los primeros versículos, sí. Dice: Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciarlos lo que adoráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por la mano de hombres, ni es servido por manos de humanas. Como si algo estuviera necesitado, Él, que a todos da la vida, el aliento y demás cosas. Bien, quedemos ahí nomás, solamente para que vean, ¿no? Él dice, paseándose, ¿cierto?, por Atenas, ve que tienen muchos ídolos, o sea, muchos dioses, ¿no? Eran politeístas. Ujú, claro. Pero hay una sede que dice al Dios desconocido. Miren qué interesante, ¿no? Porque San Pablo ha hecho un recurso, no les ha dicho son una sarta idólatras, ¿me entienden? O sea, Claro, no empezó sí. su predicación Claro, así. no los ataca, sino... Claro, no ha empezado su predicación así, sino que ha visto la cantidad de ídolos y de imágenes que hay, de efigies que hay de esos dioses, y una que no tiene nada. Entonces dice, voy a hablar de este Dios. Este Dios que ustedes no conocen y que es el autor de todas las cosas. Entonces, a partir, esto es interesante porque esto ayuda mucho al pensamiento filosófico de Dios, a partir del pensamiento de lo natural, del pensamiento de las cosas, de la sociedad, del mundo que nos rodea, San Pablo viene a hablar de un Dios que es desconocido para aquellos que están imbuidos en un mundo lleno de politeísmos, en un mundo lleno de una cultura, en fin, pero llena de errores, pues viene a hablarnos de una manera tan exquisita, ¿no?, de un Dios desconocido. Entonces a ese Dios desconocido, o ese Dios desconocido es justamente Dios Todopoderoso que ha enviado a su Hijo y que nos lo ha dado para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Eso es un poco lo que va a predicar San Pablo allí, ¿ya? Ahora, bien, entonces tenemos un ejemplo de cómo San Pablo predicaba la valentía, el heroísmo. Bueno, yo quisiera que vayas a otro texto que también es muy bonito, ¿ya? Para que podamos nosotros entender lo que le costaba a San Pablo. A ver, busca 2 Corintios 11:21. Lo que le costaba a San Pablo esa predicación del Evangelio. Porque uno dice, bueno, qué heroico, qué bárbaro, ¿no? Claro. Qué bonita la predicación, ¿no? Pero esto era muy peligroso. Esto era muy difícil, ¿no? Entonces esto va a ayudar muchísimo a saber entender lo que vivía San Pablo, ¿ya? ¿Sí? 2 Corintios 11:21. Sí, acá. Dice:
Para vergüenza vuestra lo digo, nos hemos mostrado débiles. Si alguien presume de alguna cosa, es locura lo que digo. También yo puedo presumir de lo mismo. Que son hebreos, también lo soy yo. Que son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, voy a decir una locura, yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes. Ya, a ver. Entonces, aquí, ¿qué respuestas tiene San Pablo? Porque esto es lo más bueno, lo más interesante. San Pablo predica. ¿Qué le pasa a San Pablo por predicar? ¿Qué le pasa a San Pablo por ser tan avesado, valiente de predicar el Evangelio en todos los pueblos donde va? Bueno, ¿qué le ha pasado? Acá empieza a contar San Pablo. ¿Qué le ha pasado de manera somera? Claro que San Pablo dice, voy a ser como un insensato, voy a hablarles como agrandándome, digamos, de lo que me ha pasado, pero en realidad está contando las penurias, sí, claro, que vive a consecuencia del Evangelio. Claro. Pero esas penurias son como los galardones que recibe a causa de Cristo. Para San Pablo eso es un tesoro, ¿no? Es el tesoro, como dice Jesucristo, que no lo roba ningún ladrón ni lo puede robar ninguna polilla, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sigue por favor ese texto, que me encantaría que se lo lean y lo traten de conservar mucho, porque es hermoso el texto este. Dice, 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez lapidado. 3 veces naufragué. Un día, una noche, pasé en alta mar. En mis frecuentes viajes me he visto en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mi raza, peligro de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Ya. Mira, está ahí nomás porque es precioso esto. O sea, nos tipifica quién es este hombre. O sea, el tipo ha recibido, creo que dice, 3 veces lo han azotado, sí. 40 azotes menos 1. O sea, los judíos, a esos que les predica, a los primeros que predica, 3 veces. Bueno, hay los Hechos de los Apóstoles cuentan también de que instigaban para que los apartaran del pueblo, los apedrearan, qué sé yo. Bueno, a San Pablo lo han golpeado con varas. O sea, ustedes piensen cómo está ese cuerpo de este hombre, ¿no? Claro. Que lo han azotado. No son azotes, claro, ¿me entienden? No son azotes cariñosos, son azotes duros, claro, que sí, han recibido, ¿no? Con gran cólera. 3 veces. Otra vez lo han azotado con varas. O sea, imagínense cómo habrá quedado este hombre, ¿no? Después, dice, lo han lapidado. O sea, le han metido piedra como le hicieron al protomártir San Esteban, claro, pero no lo han matado. O sea, apedreaban hasta la muerte. Claro. Pero a él no lo mataron, no lo llegaron a matar. Y él se levantó y siguió. ¿Se entiende? O sea, sí, claro, valentía. Oye, cualquiera de nosotros, unos riesgos corrió su vida. Después hay una cosa que dice que es una locura. 3 veces he naufragado. A ver, ustedes piensen en Titanic, ¿ok? 3 veces la ha pasado, claro, así. Ese hombre, no sé, o está loco o es un superhombre, ¿no? Sí, claro, de hecho. O sea, por eso le digo, es como un titán. Este tipo es... Ustedes han leído la Odisea, lleno de aventuras, que pasa como una cosa. Es eso, pues. O sea, por eso le digo, no es poco lo que decía yo al principio en la introducción. No es poco decir que es de esos tipos, no sé, de esos clásicos, ¿no? Héroes, que tú dices, oye, ¿cómo un hombre puede soportar todo esto? Y después dice, peligros en los ríos. O sea, imagínense, por atravesar un río, que te puede llevar el río, ¿no? Peligros en el mar, peligros en tierra, peligros en las casas, porque estaba en un pueblo y andaban buscándolo para matarlo. Peligros en descampado, porque andaban buscando, digamos, a San Pablo, gente para matarlo. O sea, se dan cuenta de lo que era San Pablo, ¿no? Sí, claro. San Pablo, pasó, como dicen, rudo, fuerte en realidad, ¿no? Oye, ¿quién pasa eso?
Sí, claro. Es increíble, por eso es asombroso lo De de hecho, es San alguien Pablo. que estaba súper convertido y súper convencido de lo que decía. Sí, sí, sí. Realmente un apóstol más de Cristo. Sí, sí, sí. Eso realmente es... Y en sí todo lo que eso, o sea, le lleva a realizar eso es la experiencia que él vivió, pues no, porque no es una conversión que hizo por su propia reflexión, se podría decir, ¿no? Sino que vivió esa experiencia con Cristo, como él lo menciona, vio a Cristo resucitado, y eso es lo que le da fuerza para hacer todo, o sea, todo Claro, lo que hizo. claro. ¿no? Y no solamente eso, sino que eso es cierto, pero él no deja de tener contacto con Cristo. Claro. O sea, no es solamente el recuerdo, claro que ese Sí. recuerdo tiene que ser muy vívido, Claro. ¿cierto? Pero no es solamente el recuerdo, sino es el constante o la constante unión con Cristo. Él está unido a Cristo. Él es de Cristo. Él dice en una frase, ahora no recuerdo en qué cita está, es que no soy yo el que vivo, Sí. es Cristo el que vive en mí. Sí. Entonces se pueden dar cuenta, pero es la única manera de poder entender que un hombre llegue a estos excesos, ¿no? Porque estos son, al parecer, excesos humanamente hablando, porque uno dice, bueno, he naufragado una vez, escarmienta, pues, ya está, quédate en un lugarcito, ya está, no molestes más, ¿no? Sí, sí. Pero este no, este es porfiado. Y además, miren, yo ahora no recuerdo cuál es la cita, pero él dice, yo sé que ahora lo que a mí me esperan son solamente cárceles. Entonces, claro, lo metieron preso. Claro. Sí. Y él dice, yo lo único que espero es la vida eterna. Pero yo sé que aquí en esta tierra me esperan solamente cárceles. O sea, ni siquiera dice, bueno, puedo escapar, ¿no? Me puedo fugar. No, no, no. O sea, yo soy... Y después, también en otros textos dice, os saluda el preso por Jesucristo. O sea, que ha asumido todas esas cosas. Y antes que derechos humanos y cosas así con los presos, ¿no? Claro. De ninguna cosa, no. había nada. Era una cosa, pero tremenda. Las cárceles eran realmente lugares de muerte. Bueno, ese es San Pablo. Es increíble. ¿Se dan cuenta que es increíble la vida de este hombre? Sí. Es bárbaro, es bárbaro. Bueno, quisiera que leas otra cita más. Gálatas 6:14. Porque eso nos ayuda mucho a entender otras cosas más. 6:14. Sí, acá está, justo. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incursión. La incircuncisión. Perdón, la incircuncisión. Sino es ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia. Lo mismo que para el Israel de Dios. Ajá, ok. O sea, San Pablo, o sea, la razón y fuente de lo que estamos hablando justamente de haber vivido todas esas cosas, es de que para él su única gloria es Cristo. Claro. Y como Cristo es su única gloria, el mundo, las cosas que lo rodean, todo eso, ¿qué es para él? Eso está crucificado para él. Eso está muerto para él. Uh-huh. Para mí, por eso también otra frase que dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte que es para todos una pérdida, para él es una ganancia. Ganancia, sí. ¿No? Bien, bueno, entonces se dan cuenta que esto está ya, ahondamos en un misterio, ¿no? Que es el misterio de la santidad, Claro. que es algo que al parecer a nosotros lo escuchamos y es una cosa, un hermoso modelo de vida, pero ciertamente que nosotros nos vemos tan lejos de esta valla que dejó San Pablo, ¿no? Sí, claro. ¿Quién por San Pablo llega a decir, aún no habéis derramado vuestra sangre en las tribulaciones por alcanzar a Jesucristo? O sea que se dan cuenta, ¿no? O sea, el cristianismo es algo que a veces lo tomamos de manera tan trivial, tan superficial, y San Pablo está decidido a morir por Jesucristo. Ya, miren, para terminar, quiero que leamos un último texto. Este es bueno lo de San Pablo, porque San Pablo tiene un montón de textos que nos pueden ayudar un poco a la vida de él. 2 Timoteo 4:6. Porque ya nos encontramos un Pablo mayor, ¿no? Él, más o menos, tú nos contabas que más o menos hasta a los 30 años se convirtió, ¿cierto? Vio a Jesucristo y qué sé yo. Y San Pablo ya tendría unos 65 años cuando ya lo van a matar, porque él murió mártir, ¿no? Claro. Ya estaba preso, ya había ido a Jerusalén. En Jerusalén no lo habían querido matar, lo tuvieron que sacar de Jerusalén, lo juzgaron, lo llevaron a Roma, lo dejaron preso en Roma un tiempo. Ahí fue cuando naufragó, ¿no? Y se quedó en la isla de Malta.
y después lo llevan a Roma y en Roma vive preso, vivía como en arresto domiciliario, una cosa así, un tiempo, y después lo mandan a matar a San Pablo, ¿ya? Timoteo creo que era su discípulo, ¿no? Claro, Timoteo es uno de los obispos que San Pablo. Tito y Timoteo son dos obispos que Pablo ha dejado en iglesias distintas. Y es como que a esas cartas se les llama las cartas pastorales de San Pablo, o sea, porque le deja encargos pastorales, ¿no? Y por eso les iba escribiendo, ¿no? Sus epístolas, sí, para sí. ir enseñándoles, dándoles claro, instrucciones. es como la instrucción del apóstol a los obispos, ¿no? O sea, del apóstol mayor a los obispos, ¿no? Bien, entonces, pero aquí San Pablo es como que da su testamento, ¿no? Es como ya va diciendo lo que es el final de su vida. Y esto realmente no deja de ser emocionante, ¿eh? No deja de ser emocionante. Quiero que lo leas y que tratemos de sacarle un poquito el jugo. Ya, dice así. Porque yo estoy a punto de ser derramado en liberación. El momento de mi partida es inminente. He participado en una noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con su amor su manifestación. Bien, el texto es muy lindo, no me gusta mucho esa traducción, hay otras traducciones que son mucho más bonitas al menos, ¿no? Es un poco dura la traducción esta, porque San Pablo le dice a Timoteo, bueno, yo ya sé que voy a derramar la vida por Cristo, ¿no? O sea, ya sé que voy a morir, ya me falta poco para derramar la sangre por Cristo. Pero, dice, he combatido bien mi combate. O sea, qué interesante y qué hermoso sería si nosotros al final de nuestra vida dijéramos una cosa así, ¿no? Después de haber hecho todo lo que he hecho en mi vida, resolver, ¿no? Como el resumen de mi vida, he combatido bien mi combate. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? O sea, claro. y realmente que él combatió bien su combate, sí, ¿no? Después de tantas cosas que vivió, después de tantas cosas que hizo, de tanta preocupación por la iglesia, de tanto amor dado a la iglesia y de tanta lucha a favor de la verdad, y como todo apóstol, en que los cristianos sigan el bien y que conozcan la verdad y que se aparten del error, y de custodiar a tantas comunidades cristianas, San Pablo, he combatido bien mi combate. He corrido, ¿no? He corrido hasta la meta. O sea, su vida fue un correr, ¿no? En función de Cristo. Y dice al final, ¿no? Lo que es más bonito todavía, he mantenido la fe. Eso creo que es la santidad. ¿Ven? En eso consiste la santidad. San Pablo ha dicho en persona lo que es para nosotros la santidad. Combatir el buen combate, correr hasta la meta, mantener la fe. ¿Qué cosa nos espera? ¿O qué cosa le espera a él? Me espera la corona de gloria. ¿No? Wow, sí. Bueno, eso es un santo. ¿Okay? Yo creo que eso es una cosa muy bonita. Nos llena a nosotros de entusiasmo para ser santos. Nos llena a nosotros de entusiasmo para ser buenos, para convertirnos. Porque debemos de combatir el combate, el buen combate de la fe. Y a eso estamos llamados todos, a combatir el buen combate de la fe. Jóvenes, adultos, niños, mujeres, varones, estamos llamados a combatir la fe, a ser combatientes de la fe, en el buen sentido. San Pedro decía, ¿no? No es contra los hombres la pelea, es contra el demonio, contra los espíritus que están en los aires. Pero el buen combate, ¿no? El buen combate de luchar de vencer los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne. El buen combate de estar siempre al lado de Jesús, combatir el buen combate de Cristo, ¿no? Como decía San Ignacio de Loyola. Es llegar a la meta, es alcanzar la meta, esa meta tan bonita que es justamente llegar al conocimiento de Cristo, llegar también por medio de los actos, ¿no? A actos meritorios que me unan a la pasión de Jesús, tantos actos meritorios que hizo San Pablo, ¿no? Y después, importantísimo en todos nosotros, vivir la fe y mantener la fe, ¿no? Bien, quiera Dios que podamos, ¿no? Ejemplo de San Pablo, que sigamos ese ejemplo y esa huella de San Pablo, de combatir el buen combate, de no ser mediocres, de no ser tibios, de agarrar la espada que es, ¿no? La fe, que es agarrar nuestras armas, ¿no? La oración, el rosario, la Sagrada Escritura, la caridad cristiana,
de combatir el buen combate, ¿no? De pelearle al demonio que quiere destruir a la naturaleza humana y de unirnos a Jesucristo, ¿no? De correr la carrera, es decir, hacer lo que debemos de hacer en esta vida y de mantener nuestra fe incólume como la mantuvo San Pablo, una fe que empezó con la mirada a Cristo y terminó con la experiencia, ¿no? De unirse a la pasión de Jesús con todos sus actos, ¿sí? Así que bueno, eso podemos decirles, amigos. Hemos tenido un hermoso conversatorio de San Pablo. Bueno, los esperamos para la próxima Conversaciones de Santos. Así que, Adán, Sofía, muchas gracias por tenerlos acá. Gracias, Dios los bendiga Padre. mucho. Muchas Amigos, gracias. nos vemos entonces para el próximo programa. Hasta luego.